de poder. Y más adelante, ahorita nos quedamos en los dones de poder. Ya vimos los 3 dones de revelación. Y si esta es la primera vez que tú nos ves, puedes ver los videos anteriores para que veas todos los dones desde el principio. Estamos en Palabra de Vida. Mi nombre es Iris Medina. Y estamos en la ciudad de Culiacán. El día de hoy vamos a ver esta clase. Es importante para todas aquellas personas que no saben cuáles dones son los que tienen. Los dones son los regalos que Dios nos ha dado y que podemos utilizar, dice la palabra, que son para provecho. Todos los dones son para provecho. Entonces, todo esto lo podemos utilizar para el bien. ¿Para el bien de quién? Del bien de Cristo, ¿no? Todos los llamados, dice la palabra, que son para edificación de los santos. Eso dice con los llamados, con los dones que son para provecho. Así que de las dos maneras que son para provecho y para edificación. Nada más vamos a dar un pequeño repaso. Vamos a dar un pequeñísimo repaso para que no se los pierdan. Si nos puedes poner es que te da directora. Si nos puedes poner Santiago 1:17. Dice la palabra, toda buena dádiva. Ahí nada más tenemos Reina Valera, no tenemos otra. Reina Valera antigua. Se puede bajar otra. Yo digo que sí. Vamos a intentar bajar otra para tener ahí 1, 2 o 3. Pero dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nos vamos a quedar hasta el Padre de la luz. Dice, toda buena dádiva, es decir, todo buen regalo. Y todo don perfecto, todo regalo perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, de nuestro Dios. Amén. Porque vamos a empezar todos los días, no puedes enfadar, pero todos los días de esta serie vamos a empezar con este versículo hasta que aprendamos que todas las buenas cosas nos vienen de nuestro Dios. ¿Tu versículo qué dice? Dice. Todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Amén. Todo lo bueno y perfecto desciende de Dios. Todo lo bueno y perfecto desciende de Dios. Entonces, pues me gusta esta es nueva traducción viviente. Todo lo bueno y perfecto desciende de Dios. Para aquellos que dicen es que Dios nos ha enviado algún castigo. A alguien escuché, eso es castigo de Dios. Dije, híjole, ¿cómo te explico? Pero no era mi tiempo pasando, o sea, ni siquiera ni era el momento ni el lugar. Pero en la sabiduría popular, Dios castiga. En la sabiduría popular, Dios manda para que se te quite, para que voltees a ver a Dios. Eso es lo que se ha enseñado acerca de Dios y es incorrecto. Porque la misma palabra dice, no nada más aquí, nos podemos ir a decir, yo sé los planes que tengo para ti. Son planes de vida, vamos para allá para convencernos de que nuestro Dios tiene buenos planes para nosotros. Jeremías fue uno de los profetas que habló de parte de Dios. Y dice Dios a través de la palabra de Jeremías, porque yo sé los planes, dice, que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Dice, yo el Señor lo afirmo. Te leí la norteamericana. Pero los planes y los pensamientos que Dios tiene para nosotros son de bien y no de mal. Los regalos que Él nos hace son de bien y no de mal. Pero, ojo, Él tiene planes para nosotros, pero nosotros decidimos si seguimos esos planes. Él no nos va a obligar, porque si nos obligara, ya estuviéramos todos viviendo muy bien, sin
de una sola carencia, porque dice la palabra en Juan 10:10, Él es el que nos ha venido a dar vida, vida en abundancia, y vida en plenitud, dice otra vez. ¿Cómo es tu versión? Porque vida en plenitud, de Juan 10:10. Dice, pues yo sé los planes, No, Juan 10:10. Juan 10. Sí. Juan 10:10 dice que es Jesús el que ha venido, aparte 2. El ladrón viene a matar, robar y destruir, pero es Jesús el que viene a dar vida y vida en abundancia. Otras versiones dicen vida en plenitud. Dice Juan 10. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darle una vida plena y abundante. El propósito de nuestro Señor Jesucristo es darnos una vida plena y abundante. Si nuestro Dios nos obligara a algo, todos viviríamos una vida plena y abundante porque eso es lo que quiere para nosotros. Pero es solamente su pensamiento y sus planes para nosotros. Nosotros decidimos, desde la hora en que puso a nosotros aquí, puso delante de nosotros el bien y el mal. Nos dice que Él nos sugiere que tomemos el bien y la vida, pero Él no está tomando decisiones, estamos nosotros tomando decisiones. Amén. Y lo mismo pasa, voy a regresar a los dones, lo mismo pasa con los dones. Nuestro Señor nos ha dado dones, nuestro Dios nos ha dado dones, y veíamos la vez pasada que había dones, había llamados y había operaciones. Los dones son los otorgados por el Espíritu Santo. Nosotros creemos que Dios no está dividido, sino que Dios está representado en 3 personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y cada uno de ellos tienen características diferentes. Cada uno de ellos, yo les puedo decir, todos los 3 son amor, los 3 son Dios. Pero creo desde mi experiencia con el Espíritu Santo es el quien habla por más dulzura y más amor. Jesús también habla, pero hay una pequeña diferencia entre uno y otro. Y el Padre definitivamente habla con toda la autoridad. Es diferente. Incluso en la misma palabra, que vamos a ver las tres personas de Dios, en la misma palabra viene como a veces se menciona la palabra como la voz de estruendo, una voz de estruendo. Esa voz es del Padre. Es una voz con poder, es una voz, y no digo que no tenga, todos los 3 tienen poder, pero son diferentes características. Entonces, el Espíritu Santo nos da dones, que son los regalos, nos reparte regalos como Él quiere. Ya lo hemos visto, nada más estamos repasando. El Espíritu Santo nos reparte los regalos como Él quiere. Jesús, así como cuando vino a la tierra les dijo, sígueme, así nos dice a nosotros, nos dice, sígueme, de acuerdo a los dones que se te han regalado. Si tú quieres, puedes seguirme y servirme en eso. Y entonces por eso agrupamos los dones por ciertos llamados. Y después, con el Padre es el que da las operaciones. El Padre es el que envía. Ahora en eso te voy a enviar. Entonces lo vamos a ir viendo todavía. Pero ahorita estamos con los dones que nos ha dado el Espíritu Santo. Entonces, en estos dones nos quedamos, pero ya vimos los dones de revelación. Acordamos que dentro de estos dones se dividen en 3. Entonces, esta división no viene en la palabra, esta división se los declaro, lo vimos por un ejemplo. Dios inspiró a uno de nuestros hermanos, a Howard Carter, y él fue el que hizo la división de los 3. ¿Por qué? Porque unos son de revelación, otros son de poder y otros son de inspiración, así nos llamó él. Y en cada uno están agrupados 3. Esta agrupación es de aquí soy, pero todo lo demás viene en la Biblia, está sustentado en la Biblia. Él solamente lo hizo más entendido, para aprenderlo mejor. Entonces ya vimos, dentro de los dones de revelación es que nos llega la revelación, que se nos revela algo. Ya vimos que esta palabra de sabiduría, que ya la vimos, ya
Ya vimos palabra de conocimiento, ya lo vimos discernimiento de espíritu también. Repetimos así súper rápido. Palabra de sabiduría es toda esa palabra que viene viendo el tiempo como el tiempo de Dios hacia el futuro. Palabra de sabiduría es yo sé algo que va a pasar porque Dios me está revelando que eso viene en adelante. Ayer tuve la confirmación pues, de una palabra de sabiduría acerca de mí, acerca de algo que voy a poseer. Y dije, oye, yo tuve alguien me lo dijo. Yo dije, eso mismo que tú me estás diciendo, esa misma palabra de sabiduría, yo la tuve hace 2 semanas. Entonces me estás confirmando que eso que llegó a mí como una... Y veíamos cuáles eran las maneras de que llegaran. Y eso a mí llegó no como una voz audible, no como una visión, llegó como una certeza. ¿Cómo dices? Es testimonio. Testimonio interno. Testimonio interior, ¿sí? Entonces lo tuve como un testimonio de esto va a pasar así y así. Y ayer me fue confirmado. Bueno, esta es palabra de sabiduría, lo que viene del futuro. Palabra de conocimiento, lo que está pasando en este momento o lo que ha pasado en momentos pasados. Y el discernimiento de espíritus. Saber, para empezar, el discernimiento de espíritus es el que nos hace tener esa convicción en nuestro corazón si algo que escuchamos es correcto o no es correcto. Si algo tiene que ver con Dios o no tiene que ver con Dios. Pero es algo que se siente algo pues ahí está. Como si eso fuera la intuición. Finalmente lo que el mundo llama intuición, no es otra cosa más que el Espíritu Santo mostrándonos en nuestro corazón lo que es por aquí, es por acá, guiándonos siempre. Porque lo que les decía ahorita, que Dios no nos obliga, pero siempre nos guía, ¿no? Siempre esa guianza. Después de esto, que ya lo vimos, vienen los dones de poder. Aquí nos quedamos porque ya vimos el don de fe. El don de fe es uno que ya vimos y hablábamos que la diferencia entre el don de fe y el don de milagros es que el don de fe es la fe para esa persona. Es el que Dios honra su palabra en una persona. ¿Cuáles son los ejemplos de don de fe? Cuando Daniel, por ejemplo, es echado a los leones, Daniel confiaba plenamente en Dios. Y entonces dice Daniel, por palabras de Daniel, que un ángel bajó y le cerró la boca a los leones. Ese es el don de fe. Otro ejemplo podría ser, se me ocurre que otro ejemplo podría ser cuando a ellos mismos los meten al horno de fuego y los 3 están ahí y salen vivos, ¿no? Es honrar la palabra de Dios. ¿Para qué nos sirve el don de fe si es nada más para una persona? Bueno, porque quien lo ve también ve el poder de Dios. Dice el hermano Carter, dice, el don de fe muestra el poder de Dios. ¿No es cierto? Eso lo dijo el profesor Armando Gutiérrez. El don de fe dice, muestra el poder de Dios. ¿Hasta dónde puede Dios? Todo es todopoderoso. Y ahora bien, viene la otra, el que sigue, es el don de milagros. El milagro es que el milagro pasa a través de alguien, pero llega a un tercero. El don de milagros, dice el profesor Armando Gutiérrez, que está con el Señor, que es la demostración de la misericordia de Dios. Con el don de fe, Dios muestra su poder. Con el don de milagros, Dios muestra su misericordia. Muy bien. Vámonos entonces, donde nos quedamos ahora sí. Entonces decíamos, el don de fe es un don pasivo, porque el creyente recibe su milagro, pero no vaya a hacer algo. Pero el don de milagros, el creyente tiene que ir a hacer algo. Ahí sí tiene que hablar, orar el creyente, ¿no? Y entonces,
Fíjense cómo dice. Es que el Espíritu Santo lo capacita al que vaya a hacer el milagro, ¿no? El milagro, y vamos a definirlo, es una intervención sobrenatural en el curso natural de las cosas. ¿Qué quiere decir? En el curso natural de las cosas debería de pasar esto, pero hubo una intervención divina y entonces pasó otra cosa. Eso es un milagro. Como veíamos, por ejemplo, una enfermedad, un cáncer terminal, por ejemplo, que hemos visto cómo Dios ha curado cánceres terminales, por ejemplo. El curso natural de un cáncer terminal es la muerte, pero viene la intervención de Dios y ahí es donde será la misericordia de Dios y entonces se puede sanar la mente de la persona. Dice que es una suspensión de parte del Espíritu Santo. Se suspende lo que iba a pasar y se desvía hacia algo positivo, ¿no? El ejemplo, vamos a ver el primer ejemplo para que nos quede bien claro. El ejemplo lo podemos ver en 2 de Reyes 2 y vamos a irnos al primer versículo. Es un poquito más abajo de este primer, pero vamos a leer desde el primer versículo para ver el contexto de la historia. Dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo. Dios le dijo a Elías, ya es hora que te vengas conmigo. Pero entonces Elías venía con Eliseo, que era su sucesor, era quien. Él le había dicho, elige a alguien. Elige a alguien porque ya te vienes conmigo y alguien tiene que quedar como un profeta en tu lugar. Y dijo Elías a Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dice, Eliseo siendo profeta, también sabía lo que iba a pasar. También sabía que ese día le iba a ser arrebatado su maestro. Más aún, llegan con otros profetas y esos otros profetas le dicen a Eliseo, hoy te van a quitar a tu maestro, o sea, hoy tu maestro se va de él. Pero lo que aprendiste en todo este tiempo que has estado con nosotros. Entonces, Eliseo le dice, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Porque él sabía, pues. Descendieron pues a Betel, y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Sí, lo sé, cállense, no me digan más. Él ya sabía que esa era su despedida. Pues. Y Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo a los hijos de los profetas que estaban en Jericó. O sea, todo el mundo le iba confirmando a Eliseo lo que iba a pasar. Y le dijeron, ¿sabes que Jehová te va a quitar hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, allá. 6. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Él no quería que lo viera cuando él iba a ser arrebatado. Elías sabía que su tiempo aquí había terminado, pero que no iba a morir como todos los demás que han muerto. Él iba a ser arrebatado. Y entonces dice, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues entonces ambos. Vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Entonces tomando Elías su manto lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a un lado y hacia otro, y ambos pasaron por un lugar seco. Cuando habían pasado Elías y Eliseo, a Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes de que yo sea quitado de ti. Y le dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí, le dice. Y él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieras cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Pero si no, pues no. Es decir, tienes que estar, es la oportunidad que tienes, o sea, poderme ver cuando yo sea quitado de ti. Y si no, pues no te voy a poder conceder tus hermanos.
aconteció, dice que yendo ellos y hablando, un carro de fuego con caballos de fuego los apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. 12. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Porque estaba triste, porque le habían quitado a su señor, a su amo, a quien le había enseñado por esos años, ¿no? 13. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a un lado y al otro, y pasó Elías. Es decir, aquí lo que vemos es el don del milagro, porque tuvo que pasar a través de Elías hasta Eliseo. ¿Cuál fue el milagro? El milagro era justamente el que él había golpeado las aguas y había pasado lo mismo. Todo lo demás fue contexto para que supiéramos que fue algo otorgado, pues. Fue algo a través de, y entonces a él se le confiere una doble porción, efectivamente. A Eliseo se le confiere una doble porción de lo que fue Elías. De esos milagros que Elías hacía y que ya acabamos de ver, por eso es el ejemplo. Elías volvió con su manto, volvió las aguas, o sea, le hace así a las aguas y las aguas hacen a un lado. Cuando viene Eliseo, él hace lo mismo y ahí está, ese es el milagro. Ese es un don de milagros, porque lo recibió Eliseo, ¿no? Pero fue hablado a través de Elías. Y don de milagros, nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en esta tierra, fue lo que más hizo, milagros. ¿También? Y vámonos a desde el más sencillo. Este fue su primer milagro, Jesús. Vamos a ver en Juan 2. Vamos a empezar el 1. Esas son las bodas de Caná. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná, en Galilea. Y estaba ahí, no vamos a ir leyendo hasta el 11. Estaba ahí la madre de Jesús. 2. Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre le dijo a Jesús: no tienen vino. Y Jesús le dice a su mamá: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que le servían, o sea, no le hizo caso: hagan todo lo que él les diga. Su madre estaba dando por hecho que él iba a hacer algo. Y ahí estaban 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenen esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: saquen ahora de ahí y llévenselo al maestresala. Esa era la persona que probaba todas las cosas antes de que se fueran dadas a los invitados. Y se lo llevaron. 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, ya estaba hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya hayan bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. 11. Este es el principio de las señales que hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué significa? Esto significa no nada más la misericordia. Hablamos de misericordia cuando hablamos de una enfermedad, pero no quiero hablar de enfermedades porque el siguiente don es el don de sanidades. Hay una pequeña diferencia. Si se dan cuenta, entre los tres hay una pequeña diferencia, una pequeña, pero por eso hablamos de otro tipo de milagros, no de sanidades, porque viene después el don de sanidades. El don de milagro es que el milagro se hizo para una tercera persona, pero tuvo que haber pasado a través de Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia? Les decía el otro día, ¿cuál es la diferencia entre Jesús y nosotros en esta tierra? La única diferencia es que Él estuvo sin pecado totalmente cuando Él estuvo aquí. Pero gracias a que Él estuvo sin pecado,
pecado y a su obediencia y a su justicia, ¿qué significa? Que haber pagado por nosotros, en este preciso momento no hay absolutamente ninguna diferencia entre nosotros y nosotros. Porque Él nos ha limpiado de todo pecado, por lo tanto nosotros ahora caminamos en esta tierra limpios de pecado, justificados ante todos los seres que habitan en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué diferencia hay entonces? La diferencia es que Él permitía, la diferencia es que nosotros tenemos un alma que tenemos, ¿no? Y Él permitía que el Espíritu Santo y el poder de Dios, que es el Espíritu Santo, fluyera a través de Él. Porque Él cuando estuvo aquí fue de carne y hueso. Él no fue glorificado hasta que Él regrese del infierno y va hacia el cielo. Hasta entonces es glorificado de nuevo como Dios. Mientras fue un ser humano, con un alma nueva, con un alma limpia, sin tener que renovarla, sabiendo todas las cosas con una fe perfecta. Entonces eso lo hacía que el Espíritu Santo obrara a través de Él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Permitirle al Espíritu Santo que obre a través de nosotros. Dejar esas barreras. ¿Cuáles son esas barreras? No se puede. Desde el principio el enemigo nos alecciona. Eso no se puede. Eso no se puede. Eso no se puede. Recientemente le digo a mi hija, esto no lo vamos a comentar con nadie. Le hice una promesa. Le dije, yo te prometo que para esta fecha las cosas van a estar así. Pero no lo vamos a comentar con nadie. Y me preguntó, ¿y por qué con esta persona no? ¿Por qué con esta persona no? Y entonces, mi respuesta fue sencilla. Mi respuesta fue, mira, ¿por qué? Porque ellos pueden tener otras ideas acerca de lo que yo estoy diciendo. Pero la realidad es que el enemigo usa a las personas más cercanas para destruir nuestros planes. A las más cercanas, porque son las que podemos poner oído. Al vecino de aquí de enseguida o al vecino de allá de frente, pues no vamos a escuchar si nosotros le contamos un plan y nos dice, no, esto no te va a funcionar. Pero si se lo contamos a alguien cercano, a veces a alguien cercano dice, pero esto no va a funcionar, no sé cómo que va a funcionar así. Y esa persona está siendo usada, obviamente, por el enemigo. ¿Por qué? Por la mentalidad, por el alma, por cómo nos han educado. No que lo haga en mal plan. Yo entiendo que las personas actuamos, las personas que no conocen de Dios, no actúan de la mejor manera, pero porque ese es el acondicionamiento que el enemigo nos ha dado desde el principio. Desde que somos niños, desde que somos bebés. Ah, te la hizo, te la paguen. Ay, te pegó, pégale tú también. Es un aleccionamiento que nos da. Se escucha muy bonito decir, no pagues mal por mal. Cuando alguien te hace mal, difícilmente pagamos bien. Tenemos que tener muy renovada nuestra mente y saber que no es la persona, sino el enemigo a través de la persona. Que muy específicamente dijeran, es que sabes dónde dar, sabe cuál es la pata de palo. El enemigo sabe cuál es nuestra pata de palo. El enemigo sabe cuáles son las iniquidades y es donde dar. Vamos a regresar otra vez entonces al don de milagros. El don de milagros pudiera obrar, y el don de sanidades también. La forma de obrar del Espíritu Santo a través de nosotros es permitiéndole. ¿Por qué? ¿Por qué no hay tanta gente haciendo don de milagros? Porque nuestra alma no está normal. Porque no creemos que eso pueda pasar. Porque está descrito en la Biblia que los ciegos recobran vista. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos atrevido? Y sabemos que no somos nosotros, es Dios. Pero ni siquiera por saber que es Dios, nos atrevemos a soltar la palabra para que alguien vea. ¿Cuántos necesitan algún otro milagro, el que sea? Que no sea de sanidad, cualquier otro milagro. ¿Por qué no nos atrevemos? Porque pensamos que vamos a quedar mal nosotros. Pero ¿por qué quedaríamos mal nosotros si no somos nosotros quienes estamos haciendo
haciendo las cosas, solo va a pasar por nosotros el poder de Dios. Porque no sabemos o no estamos totalmente convencidos. Ese es el punto. Nuestra alma no permite que el poder de Dios salga es como una compuerta que lo está deteniendo. Al renovar nuestra alma, dice Romanos 12:2, cuando renovamos el entendimiento, ya ponme Romanos 12:2, entonces comprobamos, no solamente lo probamos, sino lo comprobamos. ¿Qué quiere decir? Una y otra vez pasa lo mismo. Cuando yo renuevo el entendimiento, entonces el poder de Dios puede pasar a través de mí. Porque a veces ponemos a los niños a orar. Es padrísimo poner a un niño a orar, porque el niño no tiene barreras. El niño tiene la creencia que tú le enseñas. El niño puede orar para la sanidad de alguien, lo cree, esa persona sana, porque en el niño no hubo barreras, porque no es el niño quien está obrando, es el Espíritu Santo a través del niño. Es el Espíritu Santo que no encuentra barreras ahí, entonces puede obrar total y completamente un milagro. Amén. Debiéramos poner más a orar a los niños. Debiéramos poner más a orar porque ellos no tienen esa barrera, no tienen esa compuerta. No tienen compuertas. Ellos creen lo que uno les dice. Y si creen, eso va a suceder. O sea, la fe de ellos está totalmente bien. Entonces nos vamos a ir ahora al don de sanidades. El don de sanidades es obviamente muy parecido al don de milagros, al don de fe no, porque el don de fe hablamos de una sola persona y el don de sanidades y el don de milagros es para una tercera persona. El don de sanidades, bueno, nada más permítanme cerrar acá con el don de milagros. ¿Qué llamados tiene el don de milagros? El evangelista tiene el don de milagros y el pastor tiene el don de milagros, porque ambos necesitan ese don para poder mejorar a los demás, para poder ser de provecho para los demás. Idealmente es que todos tuviéramos esos dolores. En realidad todos podríamos hacerlos y empezar a buscarlos. Creo que si los buscamos con la intención correcta de nuestro corazón, Dios nos los otorgaría. Entonces, el don de sanidades es el don que sigue. Ahora sí. El don de sanidades es la sanidad sobrenatural, es decir, no la que se consigue con medicina, no la que se consigue con hierbas, no la que se consigue con risoterapia, no la que se consigue con ninguna terapia, porque todas ellas funcionan. Y entonces eso es el curso natural. ¿Por qué? Si alguien se descubre con cáncer, bueno, hay estudios que dicen que la risoterapia les ayuda a mejorar el sistema inmunológico, entonces eso va a hacer que las células de cáncer, que son células diferentes a las células normales, el cuerpo las desecha. O sea, hay un estudio que dice eso, hay estudios que dicen eso, por eso hay gente que, pues mira, la meditación, ¿por qué? Porque la meditación va a calmar tu mente, va a hacer que tu sistema inmunológico vuelva otra vez. ¿Qué otra cosa pueden hacer las personas con un diagnóstico? Y hablo de cáncer porque es de los diagnósticos más impactantes, yo creo que tenemos en la medicina. Hace tiempo fue, creo que el SIDA, creo que no es tan impactante porque hay mucha gente todavía que no se olvide que sigue exponiéndose a ese virus, a pesar de que es un virus que durante mucho tiempo no causa problemas, hasta que ya al final de la vida, cuando ya se va a dar, las defensas bajan muchísimo, etcétera, y cualquier enfermedad se aprovecha de una enfermedad. Son enfermedades oportunistas, se aprovechan de la persona y lo llevan a la muerte. ¿Cómo, de qué otra manera que no sea sobrenatural
se puede curar una persona con cáncer, por ejemplo. Otra de las maneras puede ser con la alimentación. Hay estudios también que nos hablan de la buena alimentación, dejar esto, dejar aquello, dejar los azúcares. Todo eso nos puede hacer, o le puede hacer a una persona que esté pasando por una enfermedad incurable, puede llegar a la curación. Pero eso es natural. Eso sigue siendo natural. Eso sigue siendo, yo estoy haciendo algo para que algo bueno pase con mi vida. El diabético, si empieza a hacer ejercicio y empieza a comer adecuadamente, puede llegar a no necesitar, a que no llegue a necesitar insulina. Incluso puede llegar a revertirlo si está todavía a tiempo. Normalmente no se detectan las cosas a tiempo o no les hacen caso a tiempo. Pero eso sigue siendo natural. El don de sanidades es la sanidad sobrenatural. Esa sanidad que no la comprende nuestra mente. Es como la paz que sobrepasa, así dice Filipenses, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Bueno, esta sanidad es una sanidad que sobrepasa nuestro entendimiento natural, porque no va con el curso natural de las cosas. Entonces, la sanidad sobrenatural de las dolencias físicas que no tienen nada que ver con ninguna intervención natural. ¿Cuál es el propósito de este don? El propósito de todos los dones es mostrar el poder de Dios. Si nos acordamos, los dones nos los da el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el poder de Dios. El Espíritu Santo es Dios actuando, Dios mismo actuando. Pero el propósito es de liberar y de destruir las obras del diablo en el cuerpo humano. Entonces, aquí también vemos la misericordia de Dios. Entonces, las sanidades, bueno, hay personas que hablan de sanidades y no de don de sanidad, sino de sanidades, porque las sanidades son de muchos tipos. Por ejemplo, vamos a ver ejemplos. ¿Cómo se manifiestan las sanidades? Por imposición de manos, por ungir con aceite. Esas son las que están descritas en la palabra. Imposición de manos, ungir con aceite y hablar la palabra. Cualquiera de esas tres o el conjunto de las tres. Pero puede ser una. Hay un ejemplo en que Jesús tocó a la niña que tenía fiebre y la fiebre se fue. Yo todavía recordaba yo ese ejemplo. Y a veces, yo estoy en un lugar donde están unos bebitos muy chiquititos. La gran mayoría son prematuros y a veces el ruido no les hace bien. Entonces a veces mi oración por ellos ha sido en silencio. Pero siempre que, para cuando tengo que estar ahí, yo tengo que tomar algún laboratorio o hacer algo con ellos, yo los tengo que tocar. Entonces pongo mi mano sobre su cabeza, sobre sus cabezas, son unos niños. Entonces recuerdo esa parte y digo, la perfección de Dios que sea de ti también. Esa perfección que Dios pensó cuando te hizo, que sea en ti, que sea manifiesta en ti. Entonces recuerdo cómo esa parte de que solamente la imposición de manos puede hacer que se obre una sanidad. Amén. Entonces, estas son de tres maneras: ungir con aceite y poner manos y hablar la palabra. Vamos a ver ejemplos para que nos queden claros, aunque creo que están muy, muy claros los de sanidades. Vamos a ver en Lucas 6. Y Lucas 6 nos dice: aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Estamos hablando de Jesús. Lucas
empieza a narrar como Jesús entró a la sinagoga y estaba enseñando. Y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha. Estas son las cosas que debemos de escucharlas 1, 2, 3, 4, 5 veces. Porque hemos visto personas quizá con la mano seca, yo me imagino es como nomás los huesitos, como nomás los huesitos, como que realmente no podía hacer nada con esa mano. Hay muchas personas que tienen, no está totalmente seca la mano, pero tienen una enfermedad, una condición llamada artritis, y se les enchuecan los dedos y se quedan así, y quedan ese tipo de cosas. Si nosotros conocemos cuáles fueron los milagros que Jesús obró, o las sanidades que Jesús obró, y dices, y Él mismo nos dijo, y mayores cosas harán ustedes, ¿por qué no nos atrevemos a orar por una persona que tenga una artritis, por ejemplo, para que se quite su artritis, para que su mano vuelva a ser funcional, por ejemplo? ¿Por qué? Porque nuestra alma nos dice, no, es que no está muy difícil. Sí, pero no lo vas a hacer tú. Tú solamente vas a soltar la palabra. Es el Espíritu de Dios que va a ir ahí. Es el Espíritu de Dios quien va a hacer las cosas. Pero entonces dudamos un poco acerca de eso. Todavía dudamos acerca de lo que viene en la palabra. Pero Dios aumenta nuestra fe cada vez que estamos aquí renovando nuestro entendimiento. Entonces, así estaba dando algo. Entonces, aquí estaba un hombre con una mano que tenía seca la mano derecha. Y era la mano derecha, ¿no? Yo pienso que lo están mostrando que era la mano derecha porque era su mano fuerte, quiero pensar. 7, estamos en Lucas 6, 7. Y le acechaban los escribas y los fariseos, fíjense, ellos ya sabían, para ver si en el día del reposo lo iba a sanar, a fin de hallar que acusarle. O sea, a ellos les valía un cacahuate este señor con la mano tiesa. Ellos lo que querían era prender a Jesús. 8, mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. ¿Por qué sabían ellos que lo iba a curar? Bueno, estaban buscando ver si lo iba a sanar o no, porque a donde Jesús llegaba sanaba a la gente. O sea, ellos ya sabían, si aquí hay un tísico lo va a sanar, si aquí hay un ciego lo va a sanar, si aquí hay un leproso lo va a sanar. Entonces ellos ya sabían qué era lo que Jesús hacía. Entonces le dice, levántate y ponte en el medio. Y él se levantó y se puso en pie. Bueno, Lucas 6, 9. Entonces Jesús le dijo, te voy a preguntar una cosa. Les voy a preguntar una cosa, ahorita los demás. Os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Qué será lo mejor? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? 10. ¿Me podrás leer tu versión de esa? Lucas 6, 9. 6, 9 dice. Entonces Jesús les dijo a sus acusadores, tengo una pregunta para ustedes. ¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? ¿Continúo? No, quería saber si Jesús decía para salvar la vida o quitarla. Y en este sentido no es que Jesús le fuera a quitar la vida, sino que al permitir que siguiera esa mano seca, pues seguían la instrucción que ya llevábamos, ¿no? O sea, no es que Dios quite la vida, no es que Dios haga el mal, no es que Dios, sino que no iba a intervenir. Y eso lo iba a llevar a donde iba, ¿no? Nada más que nos quede claro que nuestro Dios nos quiere quitar las cosas. 10. Y mirando los dos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y su mano fue restaurada. ¿Qué tanto coraje le traían a Jesús? Que en lugar de darse cuenta que le restauró la mano a un amigo ahí, agarraron coraje, porque al final dice, ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí para ver qué podían hacer contra Jesús. El punto es una de las
sanidades que Jesús hace, una de las muchas sanidades, porque eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, destruir las obras del diablo, y bien clarito dice, en el cuerpo. El diablo tiene obras en muchos lugares, en nuestra mente también, pero en el cuerpo también. Y las enfermedades no son otra cosa más que la obra del enemigo en el cuerpo. Decía, es la consecuencia de la obra del enemigo presentada en el cuerpo. Decían algunas de las personas que conocen acerca de meditación y esas cosas, decían, es un meme por ahí, no es meme, pero es informativo. ¿Qué tanta amargura se debe haber en una persona para que sea la diabética? Y parte de lo que he estudiado es la biodescodificación. Y en la biodescodificación, efectivamente, el cuerpo es muy. La forma en que el cuerpo reacciona es muy lógica. Hay mucha amargura, entonces el cuerpo dice: pues me voy a hacer dulce. O sea, sí hay una lógica. ¿Sí? Pero ¿quién produjo la amargura? Pues el diablo. ¿Cómo? Quizá poniendo unas expectativas muy altas en las personas que nadie puede cumplir. Entonces todo el mundo, hablábamos acerca de todo el mundo te puede decepcionar. Y todo el mundo puede decir, no es que esto no, porque yo espero que tú seas así, y así, y así, y que hagas esto y esto y esto. Y entonces, pues no hay una sola persona. Hace poco yo les hablo de mí. Hace unos 10 años, descubrí que los amigos no eran perfectos, pues. Y yo buscaba esa perfección a mi alrededor. Hasta que alguien alguna vez me dijo, oye, todos los amigos estaban fallando en algo. Porque para mí era como que, ¿cómo crees? O sea, parte de mi egocentrismo que tuve, era como a mí me estás fallando, o sea, ya no me hables. Y yo dejaba de hablar de la gente por algo sencillo, pues. Hasta que alguien me dijo, me hizo ver, oye, ¿todos fallamos? ¿Tú también has fallado? ¿Que yo he fallado? Sí, mira, ¿te acuerdas cuando te invitaron acá? ¿No fuiste? ¿Te acuerdas cuando? Así sí, tú también fallado. En ese momento yo descubrí que todos podemos fallar, que no necesitamos ser perfectos, en mi caso, para poder tener una amistad con alguien. Y que nos puede fallar y que, ok, está bien. ¿Qué significa? Que entonces lo que nos hace, por ejemplo, una persona, imagínense el curso de, si yo no hubiera escuchado esas palabras, pues yo me hubiera amargado, porque no, entonces que nadie vale la pena, nadie puede ser mi amigo. Qué tan amargada estuviera en este momento. Y cómo el cuerpo haría lo demás. La sabiduría que Dios puso en nosotros hace todo lo demás. Pero el inicio lo hace el diablo. El diablo es el que nos pone cosas, trampas y demás, para que estemos inconformes y tan frustrados y tan neuróticos y tan de todo, pues. Que todo eso se refleje en el cuerpo como artritis, como gastritis, como colitis, como. ¿Sí? Las obras que Jesús vino a quitarnos del cuerpo son justamente las del don de sanidades, es quitar las obras del enemigo en nuestro cuerpo. Inician en nuestra alma. ¿Sí? ¿Sí te vamos a notar? Muy bien. Entonces vamos a otro ejemplo. Vámonos a Hechos 3. Este libro de El cuerpo íntimo que acá. Ah, padre. Hay un libro. Estaba padre, ¿no? Yo no tengo. Ajá. Y habla de eso, ¿no? Habla de cómo si nos comemos las emociones, el cuerpo las va a reflejar de alguna forma. ¿Qué va a reflejar? Lo que te estás creyendo. ¿Sí? O sea, hay estudios, hay muchos estudios que hablan de eso. La homeopatía, una de las bases de la homeopatía es que es un desequilibrio primero en el alma y después se refleja en el cuerpo. O sea, el reflejo es nuestra pantalla, pues es donde proyectamos lo que hay adentro. Y alguien por ahí decía, y esto es cierto también, nuestro cuerpo proyecta lo que yo pensé antes de mí mismo. ¿Por qué? Porque pudimos haber evolucionado
pero lo que ahorita estoy pensando de mí se va a reflejar a lo mejor mañana, a lo mejor pasado mañana. Eso depende de nuestra fe. Y qué tan rápido manifestamos las cosas. Y qué tan rápido lo podemos ver. Pero sí, sí es eso, pues, o sea, es lo de adentro yendo hacia afuera, ¿no? Sí, hace poco me di cuenta, cuando no podía hablar, ¿se acuerdan cuánto tiempo no podía hablar? No podía hablar. Había algo que me impedía hablar. Hasta que dije, no puede ser que no estén castigados y ya el Señor pagó por mí. No puede ser que no estén. Y el castigo más fuerte para mí no era tener una voz diferente. El castigo más fuerte para mí, Dios sabe cuánto amo cantarle. Y lo más fuerte que, pero era un autocastigo, era yo, pues, o sea, era yo a mí misma. El castigo más fuerte era estar aquí, escuchar las alabanzas, o estar afuera y escuchar y no poder cantarlas, y que no me saliera la voz. Hasta que dije, no, ya basta. El Señor pagó por eso, ya no tengo por qué pagar otra vez, pues, o sea, no tengo por qué pagar otra vez. Pero no nos damos cuenta a veces, porque el enemigo es bien sutil para meterse, pues. Entonces, a mí sí hay que sacarlo de sopetón, pues, o sea, porque si lo dejamos que se quede ahí, no nos va bien. Vámonos a Hechos 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, que es la hora de la oración, era la hora en ese momento de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento. Imagínense qué padre que ellos tenían la fe suficiente. Ya Jesús les había dicho, hombres de poca fe, cuando andaban en la barca y demás. Ya Jesús les había dicho, porque dudaron, les dijo, cuando no le pudieron sacar al endemoniado, al hijo de un señor que se andaba quemando ahí. O sea, Jesús ya los había enseñado suficiente y ellos ya tenían ese nivel de fe. Si pudiéramos llegar al nivel de fe de Pedro de Juan, imagínense el de Jesús, ¿no? Ese es otro nivel. Pero vamos a Hechos 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, que es la hora de oración. 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día, o sea, lo iban y lo ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le rogaran que le diera limosna. O sea, les estaba pidiendo lo mismo que para otras personas. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. O sea, es como que sí, te voy a voltear a ver, te doy mi atención. Y Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y entonces dice, en el nombre, ¿por qué se nos hace tan común decir en el nombre de Jesús y no creer lo que estamos diciendo? Pedro le dijo, no le dijo 10 veces, no le dijo oró 3 meses por esa persona, no le dijo. Pedro le dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esas fueron sus palabras. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. O sea, te estoy hablando, te estoy dando una orden, sé que va a pasar. No pasó a través de él. Yo sé que va a pasar. Quien tiene el don de sanidades tiene que tener cierto sí o sí que el don de que la sanidad se va a dar. Porque tan cierto era que él le tomó la mano y lo levantó. Él sabía que no se podía levantar solo, pero después de esas palabras, él conocía el poder de Dios y él sabía que con esas palabras ese señor iba a quedar completamente bien. Quien ejerza ese don tiene que tener esa certeza, esa seguridad, esa fe, porque es a través de él que va a pasar ese don de sanidad, ¿no? Entonces dice, tomándole, estamos en Hechos 3:7, y tomándole por la mano derecha le levantó. En ese momento, dice, se le afirmaron los pies y los tobillos,
Y saltando se puso de pie y anduvo. Se puso de pie y caminó y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Al final se muestra la gloria de Dios en cada uno de los dones que Dios nos ha dado. Sí se siente el calorcito. Vámonos a Hechos. Vamos a ver otros dos ejemplos. Vamos a Hechos 14. Cierto hombre de Listra, ya no vamos a leer toda la historia, pero bueno, Pablo también andaba por todos lados y también a donde iba y sanaba. Los discípulos debiéramos ser conocidos, dice la palabra. Hay un versículo que me gusta mucho. Voy a buscar. Vamos a hacer este paréntesis. Debiéramos los discípulos, todos los que nos llamamos discípulos de Jesús, en la alabanza les decía, no es lo que nos da, sino lo que somos en Él. Lo importante no es lo que tenemos en Él, sino lo que somos en Él, somos hijos. Y entonces todos los que somos seguidores y discípulos y nos llamamos discípulos de Cristo, Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, dice, si se tienen el amor los unos a los otros. Y de repente todos nos fuéramos discípulos de Dios. Hasta ahí voy a dejar el paréntesis porque de repente todos nos fuéramos discípulos de nuestros Señor Jesucristo. Porque es bien fácil decir, no pagues mal por mal, es bien fácil decir, yo sí hago las cosas bien. Pero en la vida real, cuando alguien te da una pedrada en la cara, no es fácil ir a abrazar a esa persona. Para nadie, o sea, estemos en el nivel de esta persona. Pero vamos caminando, ¿no? Hechos 14:8. Cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento. ¿Qué significa? Pues que no tenía una pierna o la tenía más cortita, o el piecito lo tenía chiquito, o no lo tenía. O sea, había algo físico ahí. Y nunca había caminado, dice. 9, Hechos 14:9. Este oyó hablar a Pablo, el cual fíjense, o sea, el cojito estaba ahí, pero escuchó la palabra, escuchó a Pablo, lo reconoció. Y entonces Pablo fijó en sus ojos, o sea, se vieron los dos, y Pablo se dio cuenta, dice, y viendo que tenía fe para ser sanado. 10. Dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Si no hubiera sido el don de sanidades, aquí va la diferencia, esta es la diferencia. Si no hubiera sido el don de sanidades, hubiera sido necesario enseñarle a este cojito de Listra que el poder de Dios le podía regalar una pierna que él no tenía. Pero no fue necesario, porque lo que se estaba manifestando era el don de milagros, el don de sanidades, es casi lo mismo que para otra cosa, no es de sanidades. ¿Por qué? Porque él hubiera podido poner la traba en su cabeza. Lo puedes decir con esa autoridad porque sabes que aunque el otro dice, viendo que tenía fe para ser sanado, sí tenía fe, porque tiene que recibir, pero no específicamente, oye, me van a crecer los pies, me van a algo, sí, es diferente. El don es el que sale con ese poder, con esa autoridad, como lo acabamos de ver en Pedro, con la autoridad de que con una sola palabra te vas a levantar. Ese es el don de sanidades, esa es la diferencia entre el don de sanidades y la oración normal, que implica la fe de Dios, la fe del que ora y la fe del que recibe. Y la fe del que recibe tiene que saber
Ahí va porque mucha gente no se sana. Porque la fe del que recibe tiene que saber que de lo que esa persona padece, Dios lo puede sanar. Y para que tenga fe en eso, tiene que haberlo escuchado. Dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír. Si hay un cojo en la catedral y yo no tengo el don de sanidades, y yo voy y le digo, el cojo va a volcar y se va a reír, porque no es el don de sanidades. ¿Por qué tendría que tener ese don de que Dios le puede dar otro pie? Pero si vas y tienes el don de sanidades y tú con esa autoridad no dices, él no necesita tener ese don, solamente necesita querer recibir esto, pero no sabe qué va a recibir. Esa es la diferencia. El don de sanidades sí necesita un poco de fe, pero no en el conocimiento de ellos. ¿Sí? Creo que acá, claro que el Espíritu Santo nos aclara en nuestro corazón las cosas. Vamos a ver otro ejemplo más, y creo que ya no vamos a alcanzar a ver el otro. Nosotros tres, espero que los podamos ver en una sola clase. Vamos a ver Hechos 28:7. Dice, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Julio, quien nos recibió y esperó solícitamente 3 días. Dice, aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, o sea, de una diarrea bien fuerte. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, ¿qué hizo? Impuso las manos y le sanó. Aquí no se habla que Pablo haya soltado una palabra, simplemente oró. No sabemos que oró, no sabemos si dio gracias Dios que yo estoy aquí. No sabemos qué fue lo que oró. Pero pudo haber dicho nada más gracias porque me pusiste aquí. Y pone la mano y eso está suficiente. Porque el don de sanidades se da de 3 formas: por la palabra, por la mano, ay, no tengo el ejemplo del aceite, pero por el ungir con el aceite también se da el don de sanidades. Vamos a orar aquí, vamos a ungir. Vamos a ungir aquí. Que no lo hacen los católicos. Ponen aceite para una persona se da fuego. Que son los santos óleos. Ah, mira, Eso es lo que hacen. los santos óleos. Una persona está muy enferma. Oye, pero los santos óleos, yo tenía entendido que para cuando ya se van a morir. Sí, por eso le ponen ese aceite y así se hace pegado de sangre. Cuando la persona está muy enferma, pues le ponen aceite. Sí, es que muchas de las cosas obviamente las tienen como, tienen vaselina, ¿no? Otras no, pero muchas cosas tienen sus bases. Vamos a dejar aquí para no empezar, para no abrir el capítulo de dones de inspiración, porque ahí yo quisiera verlo en una sola clase, pero ahí sí me gustaría porque viene toda la profecía, no sé lo que es el nuevo, pero que Dios se pone atrás de mí. Y vienen los otros dos que no son tan complicados de entender como son los géneros de lenguas y complicaciones. Pero vamos a empezar a dejar aquí. Pero es interesante nosotros cuando lo hacemos cuando vamos a orar con una persona, llevamos el aceite, pero es aceite consagrado, es un aceite que específicamente lo tenemos aquí. No es un aceite, bueno, idealmente sería hacer el preparado que dice el antiguo pacto, pero nosotros utilizamos para el aceite de olivo, que es el más usado, porque en teoría es de los más limpios o más puros, esa es la palabra, de los más puros. Pero aún así, sea el aceite, del aceite que sea, el aceite que yo tengo consagrado no es aceite de olivo, pero es un aceite específicamente para eso, no se usa para otra cosa. Es un aceite consagrado para que el Espíritu Santo, para que sea una representación física del Espíritu Santo. Porque no es otra cosa más que es la representación física del Espíritu Santo. Bueno, vamos a orar, vamos a pararnos de pie. Y Dios, te damos muchas gracias por todos los dones que nos has repartido. Gracias porque además de tenerlos, como decía
hace rato, podemos en ti, podemos ser. Dice la palabra que podríamos tener todos los dones, pero sin ti, mi Señor, nada seríamos. Entonces hoy declaro que el Espíritu Santo nos muestra y nos revela a cada uno de nosotros si alguno de estos dones tú nos has dado y que nos muestras la mejor forma de ejercitarlos, mi Dios. Que nos muestran la mejor forma de ejercerlos para provecho, dice tu palabra, mi Dios. Para que conozcan tu poder, para que conozcan tu amor, para que conozcan tu misericordia, Señor, para todos nosotros. Te damos muchas gracias y declaramos que toda justicia esté en nosotros, que toda sabiduría esté en nosotros y que somos guiados por ti, Espíritu Santo. Si es a orar, si es a imponer manos, si es a ungir con óleo, mi Dios. En el nombre de Jesús, creo que es tú quien nos guías y que tu palabra se cumple cuando nosotros le enviamos. En el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria y toda la honra y continuaremos el próximo fin de semana con los dones de vamos a continuar con los dones de inspiración. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, mi Dios, y la gloria y la honra son para Jesús. Amén. Pues, entonces, continuamos entonces el próximo.